Era el año 2457 y la galaxia estaba en constante conflicto. Las razas alienígenas luchaban por territorios, recursos y supremacía tecnológica. Entre ellas estaba la Confederación Zoratiana, comandada por el implacable estratega Tral ZYX, conocido por sus victorias aplastantes contra innumerables especies. Su nave insignia, la Voifang, era una leyenda en sí misma, un coloso de metal oscuro equipado con armas que podían desintegrar planetas enteros. Sin embargo, había una regla no escrita en su código de guerra: nunca bajo ninguna circunstancia enfrentarse a los humanos. Tral ZYX, una criatura de piel traslúcida y ojos brillantes como estrellas moribundas, observaba el mapa holográfico frente a él. Los sensores detectaban una pequeña flota humana atravesando los límites de su territorio. A su lado, su consejero principal Braltonak, un ser con tentáculos serpenteantes y una voz grave, le sugería un ataque inmediato. «Es una flota insignificante, mi señor. Sus naves son primitivas comparadas con las nuestras. Acabemos con ellos ahora y enviemos un mensaje al resto de la galaxia». Tral ZYX no respondió de inmediato. Sus dedos esqueléticos tamborileaban contra el panel de control. Recordaba los informes de otros comandantes zoratianos que habían subestimado a los humanos. El último había sido el general Kaitar, cuyo ejército de 50.000 soldados había sido reducido a cenizas en un solo enfrentamiento. Los humanos tenían una capacidad peculiar para sobrevivir y adaptarse. Eran impredecibles, y esa era su mayor arma. Mientras meditaba, una transmisión inesperada llegó a la Voifang. Era una voz humana. «Aquí el capitán Isen Grayson de la nave Geraisen. Estamos entrando en su territorio, pero no venimos a luchar. Queremos negociar». La voz era calmada, pero Tral ZYX detectó algo detrás de esas palabras. Una trampa, quizás. Los humanos eran maestros de las estrategias engañosas. Decidió jugar el juego. «Capitán Grayson, si crees que puedes negociar con la Confederación Zoratiana, estás gravemente equivocado. Explique sus intenciones o será destruido». Desde la Geraisen, Grayson, un hombre de mirada astuta y sonrisa imperturbable, respondió: «No subestime nuestras intenciones, comandante. Sabemos lo que ocurrió en Litar V. Sabemos cómo los zoratianos fueron derrotados. Usted también lo sabe». Tral ZYX sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La batalla de Litar V era un tema tabú entre los zoratianos. Habían enviado una fuerza invasora para conquistar un planeta humano aislado. Pero lo que encontraron no fueron ejércitos, sino una red de trampas letales, tecnología improvisada y tácticas tan caóticas que la flota zoratiana colapsó en cuestión de días. Los humanos no peleaban como las demás especies. No seguían reglas y su capacidad para convertir desventajas en ventajas era aterradora. Sin embargo, algo en el tono de Grayson le pareció diferente. Había algo más que amenazas veladas. Mientras tanto, Braltonak, claramente irritado, susurró: «No permita que jueguen con su mente, mi señor. Podemos aplastarlos aquí y ahora». Pero Tral ZYX sabía que no era tan simple. Los humanos nunca mostraban todas sus cartas. ¿Qué podrían estar planeando esta vez y por qué los zoratianos siempre terminaban perdiendo más de lo que ganaban en cada encuentro con ellos? Sin responder, Tral ZYX ordenó a su tripulación que observaran de cerca los movimientos de la Geraisen. Los humanos habían cambiado su formación, una maniobra aparentemente insignificante, pero los sensores detectaron fluctuaciones extrañas en sus sistemas de energía. Era un señuelo, un arma secreta, todo parecía apuntar a una sola verdad: enfrentarse a los humanos siempre traía consecuencias imprevistas. En la sala de reuniones de la Geraisen, Grayson se giró hacia su equipo. Prepararon la fase Omega. Una joven oficial, Zoe Liang, asintió con determinación: «Todo listo, capitán. Si el comandante zoratiano ataca, tendrán la sorpresa de sus vidas». La guerra no era solo cuestión de fuerza. Para los humanos, era un juego de mente y espíritu. Algo que Tral ZYX, por más astuto que fuera, aún no entendía del todo. Sin embargo, la decisión de atacar o no estaba en sus manos, y cada segundo que pasaba sentía que el destino de su flota pendía de un hilo. La tensión en ambas naves era palpable, pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por comenzar.
¿Quién haría el primer movimiento y qué secretos guardaban los humanos esta vez? Tral ZYX observaba con creciente inquietud los datos que llegaban de la Geraisen. La fluctuación de energía se estabilizó, pero lo que inquietaba al comandante Soratiano no era lo que los sensores detectaban, sino lo que no podían explicar. Los humanos eran maestros del caos controlado. Su historial en combate estaba lleno de situaciones donde habían logrado torcer las probabilidades a su favor con movimientos que ninguna otra especie hubiera imaginado. Mi señor, dijo uno de los oficiales, un ser de ojos múltiples llamado Xrek, nuestras armas principales están listas. Podríamos desintegrarlos antes de que ejecuten cualquier maniobra. Tral ZYX levantó una mano, deteniendo a Xrek. La prudencia era lo que lo había mantenido vivo a lo largo de cientos de campañas. Sabía que los humanos podían ser derrotados en batallas individuales, pero nunca sin un costo catastrófico. Incluso si ganaba aquí, la pregunta seguía siendo, ¿cuánto perdería? En la Geraisen, Grayson estudiaba las lecturas en su pantalla. Sabía que la paciencia del comandante Soratiano tenía un límite y su plan dependía de empujarlo al borde sin sobrepasarlo. ¿Alguna señal de ataque?, preguntó. Zoe negó con la cabeza. Nada aún. Pero parece que están analizando nuestros sistemas. Grayson sonrió. Perfecto. Eso significa que todavía tienen miedo. Es nuestro mayor aliado. El capitán sabía que la clave para enfrentarse a los Soratianos no era la fuerza bruta, sino la percepción. Los Soratianos, con su tecnología superior y su vasta experiencia militar, confiaban en datos y análisis. Pero los humanos eran diferentes. Se movían en la incertidumbre como peces en el agua, transformando lo impredecible en ventaja. Y esa era la lección que Grayson esperaba enseñar una vez más. Mientras tanto, en la Voifang, Braltonak perdió la paciencia. Esto es una locura. Estamos desperdiciando tiempo y recursos. No podemos permitir que una flota inferior nos intimide. Ordene el ataque, mi señor. Tral ZYX se volvió lentamente hacia su consejero. No es miedo lo que me detiene, Braltonak. Es sabiduría. He visto lo que ocurre cuando los Soratianos subestiman a los humanos. Dime, ¿dónde estaban los cuerpos de los soldados en Litar V? ¿Por qué nunca encontramos restos de nuestras naves? Su voz se volvió un susurro amenazante. Los humanos no solo destruyen. Desaparecen a sus enemigos. Y hasta ahora, nadie ha descubierto cómo lo hacen. Braltonak titubeó. Las palabras de Tral ZYX le recordaron las leyendas que se contaban en voz baja entre las tropas. Historias de humanos que usaban la desesperación como combustible, que sacrificaban todo para lograr la victoria. Historias que convertían la guerra en algo más que una simple confrontación de armas. De repente, una alarma resonó en la Voifang. Los sensores habían detectado una anomalía masiva. Frente a la flota humana, el espacio comenzó a fracturarse. No era un ataque, pero parecía un fenómeno natural. Sin embargo, las lecturas no tenían sentido. Era como si el espacio mismo estuviera siendo manipulado. Tral ZYX frunció el ceño. ¿Qué es eso? Informe inmediatamente. Xrek, revisando frenéticamente los datos, respondió con vacilación. No lo sabemos, mi señor. Es como si estuvieran abriendo un portal. Pero no es tecnología conocida. En la Geraisen, Grayson sonrió mientras observaba el pánico en las transmisiones interceptadas de la Voifang. ¿Lo ves, Zoe? Les estamos dando lo que más temen, lo desconocido. Zoe miró a su capitán con admiración. ¿Qué hay al otro lado del portal, capitán? Grayson se encogió de hombros, su sonrisa se volvió enigmática. Tal vez nada. Tal vez todo. Eso no importa. Lo importante es que ellos no tienen idea. En la Voifang, el consejo de guerra de Tral ZYX entró en caos. Braltonak gritaba que se dispararan las armas, mientras Xrek rogaba por más tiempo para analizar. Tral ZYX alzó su voz sobre el tumulto. Silencio. Mantengan la formación.
Esto es lo que quieren. Nos están provocando. Pero incluso el comandante Soratiano no podía negar la inquietante posibilidad de que los humanos hubieran logrado desarrollar algo que la Confederación no comprendía. La sensación de estar siendo manipulado comenzaba a calar hondo, pero retirar sus fuerzas ahora sería un signo de debilidad. Mientras tanto, el portal seguía expandiéndose, una brecha brillante que parecía pulsar con energía propia. Ninguna de las dos flotas se movía, pero ambos bandos sabían que el enfrentamiento era inevitable. Lo único que faltaba era quién haría el primer movimiento. En el puente de la Boifang Tral ZYX sentía que cada segundo se extendía como una eternidad. El supuesto portal frente a la flota humana era un misterio que ningún sensor podía descifrar. Emitía un resplandor hipnótico, como si invitara a quien lo mirara a perderse en su profundidad infinita. Pero Tral ZYX no era ingenuo, sabía que los humanos nunca mostraban sus verdaderos trucos hasta que el enemigo ya estaba atrapado. Mi señor, los campos gravitacionales a nuestro alrededor están fluctuando, advirtió Xrek con una voz cargada de nerviosismo. Si sigue creciendo, podría comprometer nuestros motores. Braltonak dio un paso al frente, su rostro lleno de frustración. Esto es un juego psicológico, comandante. Los humanos no tienen la capacidad de crear un portal de esta magnitud. Es un holograma, un engaño. Destruya sus naves ahora, antes de que nos arrastren a este teatro de locura. Tral ZYX no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una intensidad casi sobrenatural mientras evaluaba cada posibilidad. Finalmente, habló con calma, pero con firmeza. Lanza una ráfaga de prueba, solo una. Apuntemos a su nave líder. Si este portal es una farsa, lo sabremos de inmediato. Braltonak asintió con entusiasmo, mientras que Xrek intentaba interrumpir, pero las órdenes eran claras. Los cañones de energía de la Boifang se cargaron con un zumbido ensordecedor. Un rayo de pura destrucción cruzó el vacío hacia la Geraisen. En la Geraisen, Grayson se mantuvo inmóvil mientras la alarma resonaba en el puente. Impacto inminente, capitán, advirtió Zoe. Déjenlos venir, respondió Grayson con una tranquilidad desconcertante. El rayo soratiano alcanzó su objetivo, pero justo antes de impactar, la energía desapareció en el borde del portal, como si hubiera sido absorbida por un pozo sin fondo. Un silencio pesado cayó sobre ambas flotas. En la Boifang, las miradas se cruzaron, llenas de confusión y miedo. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Mi señor, el rayo fue neutralizado, dijo Xrek, su voz temblando. Es como si no existiera. No hay reflejo, no hay disipación de energía. Simplemente dejó de ser. Braltonak retrocedió un paso, su confianza tambaleándose. Esto no puede ser. ¿Qué clase de arma es esta? Tral ZYX no respondió de inmediato. En cambio, se giró hacia Xrek. ¿Algún daño registrado en su flota? Xrek negó con la cabeza. Nada, mi señor. Ni una sola nave ha perdido energía o su escudo. Tral ZYX apretó los dientes. Esta situación estaba diseñada para mantenerlos en el limbo, para sembrar dudas. Los humanos habían estudiado a los oratianos mejor de lo que él había anticipado. Pero entonces, una transmisión llegó desde la Geraisen. Parece que su disparo no tuvo el efecto deseado, comandante, dijo Grayson, su voz llena de una confianza calculada, pero le agradezco la demostración. Nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Tral ZYX sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso? ¿Qué están tramando? Grayson continuó, ignorando la pregunta. Permítame explicarle algo, comandante. Su raza confía en sus armas, en su tecnología superior. Pero no importa cuán avanzado sea su arsenal, siempre hay algo que no pueden calcular, la imaginación humana. Ustedes ven un portal y tratan de descifrarlo como si fuera una ecuación. Nosotros vemos un lienzo y lo transformamos en arte. Ahora verá nuestro arte en acción. De repente, el supuesto portal comenzó a colapsar sobre sí mismo, pero no desapareció. En su lugar, dejó un campo de partículas flotantes que se dispersaron rápidamente hacia las naves oratianas. Xrek gritó alarmado.
Nos están escaneando. Pero esto no tiene sentido. No es un escaneo normal. Está interfiriendo con nuestros sistemas internos. Braltonak miró a Tral ZYX con un pánico que apenas podía ocultar. Debemos retirarnos ahora. Esto no es un combate justo. Nos están manipulando. Tral ZYX levantó una mano, obligando a todos a callar. Pero incluso él sentía la presión del momento. ¿Debería retirarse? Si lo hacía, sería una mancha en su legado, pero si no lo hacía, corría el riesgo de perder todo. En la Geraisen, Grayson miró a Zoe y asintió. Es hora de activar el programa Nexus. Zoe pulsó un botón, y en las pantallas de la Geraisen comenzaron a aparecer imágenes de las naves horatianas. Pero no eran imágenes actuales, eran proyecciones de lo que podía suceder. Una tras otra, las naves horatianas eran mostradas siendo destruidas, consumidas por explosiones que parecían inevitablemente precisas. Grayson sabía que el verdadero terror para los horatianos no era la muerte, sino la certeza de ella. En la Voifang, las imágenes comenzaron a filtrarse en sus sistemas. Los horatianos veían la destrucción de su flota como si ya hubiera ocurrido. Y lo peor de todo, no podían distinguir si eran simulaciones o visiones reales del futuro. Tral ZYX sintió que su tripulación comenzaba a flaquear. Sus soldados, entrenados para enfrentar la aniquilación, ahora se enfrentaban a un enemigo que jugaba con su percepción de la realidad. Pero él sabía que no podía rendirse. Si los horatianos abandonaban esta batalla, la galaxia entera sabría que incluso los conquistadores más temibles temían a los humanos. El juego psicológico había alcanzado su punto máximo. ¿Qué decisión tomaría Tral ZYX? ¿Cargaría hacia lo desconocido, o aceptaría que los humanos siempre jugarían con reglas que él nunca entendería? Tral ZYX cerró los ojos un momento, sumido en un profundo dilema. En su mente, la batalla no era solo contra los humanos, sino contra su propio orgullo, contra la reputación de los horatianos como conquistadores imbatibles. Sabía que cualquier decisión marcaría su legado para siempre. Sin embargo, algo en la voz de Grayson resonaba en él, no era simple arrogancia humana, sino una declaración de control absoluto. Mi señor, las tripulaciones de nuestras naves secundarias solicitan permiso para retirarse, informó Xrek, con voz temblorosa. El miedo está quebrando su moral. Braltonak se acercó al comandante, desesperado. Nos enfrentamos a demonios disfrazados de carne, Tral ZYX. Por una vez en su vida, escuche la prudencia y retiremos nuestras fuerzas. Pero Tral ZYX no respondió a Braltonak. Sus ojos se fijaron en el holograma del puente, donde las imágenes de la supuesta destrucción continuaban parpadeando. Algo no cuadraba, algo, incompleto. Entonces, su mirada se endureció, y su mente comenzó a trazar un plan. No retiraremos la flota. Pero tampoco atacaremos. Se giró hacia Xrek. Activa el protocolo *Abyssal Silence *. Apaga todos nuestros sistemas principales, excepto los de soporte vital. Braltonak quedó atónito. ¿Qué? ¿Y eso nos dejará indefensos? No. Nos dejará invisibles, corrigió Tral ZYX. Los humanos están jugando con nuestros sentidos, alimentándonos ilusiones. Si apagamos todo lo que pueden manipular, veremos la verdad. En menos de un minuto, las gigantescas naves horatianas quedaron en un inquietante silencio. Sin señales de vida, sin energía detectable, parecían cadáveres flotando en el espacio. En la Geraisen, los técnicos se alarmaron. Capitán, han apagado todos sus sistemas. No podemos rastrear sus movimientos ni leer sus señales, informó Zoe. Grayson observó las pantallas, su confianza tambaleándose por primera vez. Interesante. No esperaba que el comandante soratiano fuera tan audaz. Sin embargo, su sonrisa volvió rápidamente. Aún así, los tenemos. Sin energía, son presas fáciles. Zoe, enfoquen las armas en su nave insignia. Si quieren jugar a estar muertos, hagámoslo real. Las armas de la Geraisen se cargaron,
apuntando directamente a la Boifang. Pero justo cuando Grayson iba a dar la orden de disparar, algo inusual ocurrió. La Boifang y su flota comenzaron a moverse, lentamente, casi imperceptiblemente, en una formación que Grayson no reconoció de inmediato. Zoe frunció el ceño. ¿Qué están haciendo? No tienen energía para maniobrar. Grayson lo entendió demasiado tarde. No es una retirada. Es una trampa. Sin previo aviso, los zoratianos activaron una serie de dispositivos de interferencia que habían permanecido ocultos hasta entonces. Una red de ondas gravitacionales se desplegó, envolviendo la Jeraisen y sus naves escoltas en un campo de distorsión. La flota humana quedó atrapada, incapaz de maniobrar. En la Boifang, Tral ZYX sonrió por primera vez en toda la confrontación. Creyeron que podían jugar con nuestra mente, pero olvidaron que nosotros dominamos la física. Grayson, mirando el puente sacudido de la Jeraisen, se levantó lentamente de su silla. Su rostro era una mezcla de admiración y aceptación. Vaya. Así que los zoratianos todavía saben sorprender. Se giró hacia Zoe. Activen el último recurso. ¿El programa Leviatán? Preguntó Zoe, sus manos temblando. Grayson asintió. Si vamos a caer, no lo haremos solos. En la Boifang, las alarmas volvieron a sonar. Xrek gritó alarmado. Algo está ocurriendo en su nave líder. Están sobrecargando sus sistemas, parece que van a autodestruirse. Braltonak palideció. Nos llevarán con ellos. Se lo advertí, comandante. Pero Tral ZYX no parecía preocupado. De hecho, su sonrisa se ensanchó. Ellos creen que somos como las demás especies. Que huiremos frente a su sacrificio. Pero hoy aprenderán lo que significa enfrentarse a un verdadero estratega zoratiano. Se giró hacia Xrek. Despliega la matriz de absorción. Desde la Boifang, un campo energético se extendió y envolvió la Jeraisen justo cuando sus sistemas alcanzaban el punto crítico. La energía de la autodestrucción fue absorbida y canalizada de vuelta hacia las otras naves humanas, creando una cadena de explosiones que destruyó toda la flota, excepto la Jeraisen, ahora inmovilizada y sin energía. Grayson, todavía vivo pero atrapado en el puente oscuro de su nave, lanzó una carcajada amarga. Bien jugado, Tral ZYX. Pero recuerde esto, los humanos siempre regresamos. Y la próxima vez, no cometeremos el mismo error. En la Boifang, Tral ZYX observó la nave humana flotando como un cascarón vacío. Lo sé, Capitán Grayson. Y por eso, siempre los evitamos. Porque enfrentarnos a ustedes nunca es una victoria. Solo una advertencia para sobrevivir. Ordenó que dejaran la Jeraisen intacta, un testigo para la galaxia. Mientras la Boifang se alejaba, Tral ZYX reflexionó sobre la batalla. Había ganado, pero sabía que los humanos, en su impredecible tenacidad, encontrarían una manera de convertir esa derrota en una futura ventaja. Al final, esa era la verdadera razón por la que cada comandante alienígena sensato prefería no enfrentarlos.